Muy buen día, distinguidos participantes del curso de inducción para nuevos abogados. Mi nombre es Judith Cosur de Herrera, ejerzo las funciones de magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. Hoy vamos a tocar un tema que para todos los abogados del país es interesante, que es la jurisdicción de niñez y adolescencia. Vamos a trabajar un poco cuáles son esos fundamentos que sustentan la jurisdicción de niñez y adolescencia, sus fines, su estructura, sus principios que la rigen y, por supuesto, ver un poco resumido lo que es el procedimiento y la competencia de esta jurisdicción. Iniciamos prácticamente señalando el tema, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el gran objetivo de esta descripción que ustedes van a tomar. Se analizará el tema de la jurisdicción de niñez y adolescencia y sus particularidades. Dentro de esas particularidades vamos a revisar los antecedentes históricos de la jurisdicción de niñez y adolescencia en Panamá, cómo surge la jurisdicción de niñez y adolescencia, cuáles fueron esos antecedentes desde el inicio de la época republicana en la República de Panamá, actualizar los conocimientos que ya adquirieron ustedes a lo largo de la carrera de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, específicamente en el tema de la estructura de niñez y adolescencia. Para muchos consideran que niñez y adolescencia es un tema exclusivo de niñez, de los niños, las niñas y los adolescentes en Panamá. Tiene mucho más. Por eso tenemos que examinar los principios, las normas de tipo nacional e internacional que la sustentan, revisar un poco esa competencia de los procesos y procedimientos propios de esta jurisdicción y al final resaltar aspectos específicos en materia de interpretación en los fallos que sobre ella o en ella se hayan dictaminado. El objetivo general es analizar esos aspectos y por consiguiente iniciamos con el primer tema. Ubiquémonos en el contexto histórico. Y para ubicarnos en el contexto histórico tenemos que partir desde el inicio de nuestra vida republicana con las constituciones que Panamá ha tenido y cuál ha sido ese sustento constitucional en materia de la jurisdicción de niñez y adolescencia. Revisaremos un poco la Constitución de 1904, la de 1941, 1946 y por supuesto la Constitución de 1972 con sus reformas del 78, del 83, del 94 y del 2004. En ese contexto histórico tenemos que recordar que la Constitución de 1904, de corte liberal y por supuesto de un perfil individualista, no contiene disposiciones que hagan especial referencia a la niñez y la adolescencia. Sin embargo, una minuciosa revisión del contenido normativo de la Constitución de 1904 nos lleva a nosotros al artículo 15 de esta Constitución. Desde ese momento, la Constitución de 1904 recoge el principio básico de un Estado de Derecho, cuando señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas, y yo hago énfasis en el término persona, agregando posteriormente residentes o transeúntes en su vida, honra y bienes. Y agrega más, asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales, constitucionales y legales, previendo y castigando los delitos. Cuando yo le digo que hacemos el énfasis en el concepto persona, porque lo que naturalmente nos debe llevar al análisis de este concepto, porque el concepto persona tiene una relación directa con sujeto de derecho y a la vez el concepto de capacidad de derecho versus capacidad de hecho. Y esto a su vez el concepto de política versus ciudadanía social y lo que confrontaría la doctrina de la protección irregular con la doctrina de la protección integral. Aparte de eso, esta Constitución de 1904, en su artículo 133, recogió dos principios fundamentales relativos a la niñez y la adolescencia: la obligatoriedad de la educación primaria y la gratuidad de la educación pública, que posteriormente el Estado panameño concretiza mediante la Ley 11 de 1904, porque se crean los colegios y los liceos públicos. En la Constitución de 1941, que es la que le sigue a la de 1904, fue la primera constitución
en la vida republicana de Panamá que consagra derechos sociales y elevó la asistencia social a una función de Estado. O sea, ya hay una responsabilidad, hay un deber del Estado en la asistencia social. Y ahí es donde entran nuestros niños y nuestros adolescentes. En su artículo 52, ¿verdad? Numeral 3, ya desde la época de la Constitución de 1941, se reorientó el concepto de patria potestad consagrado en el Código Civil de 1917 al señalar que la ley reglamentaría y regularía su ejercicio sobre la base de interés social y en beneficio de los hijos. Ahí hay una priorización ya desde un inicio de lo que nosotros hoy hemos concretizado como el interés superior de la niñez y la adolescencia. Era un mandato que la Constitución de 1941 establecía y que fue recogido en la Constitución de 1900, ¿verdad? En esta Constitución, en el numeral 6, cuando señalaba que la ley proveería lo necesario y lo conveniente para la protección de la maternidad y agregaba de la infancia. ¿Con qué objetivo? Para el desarrollo moral, intelectual y físico de la niñez y la juventud. Esta norma constitucional en la historia de la República de Panamá enuncia a nuestro criterio de un modo sencillo y directo la necesidad de proteger a los hijos, de proteger a la infancia en general, a la niñez, a la juventud y un mandato obligatorio de proveer de leyes especiales que tuvieran un alcance universal. No hallaremos el vocablo menor en la Constitución de 1941. Para eso tendremos que esperar hasta la Constitución de 1946. Esa es una debilidad de la Constitución del 41. En la Constitución del 46, por supuesto, lleva reivindicaciones de tipo social que contenía ya la Constitución del 41, pero que la del 46 la eleva a un nivel superior. Establece que el Estado protege el matrimonio, la maternidad, la familia y garantiza los derechos del niño hasta su adolescencia. Esta Constitución del 46 se compromete adicionalmente a proveer a la crianza y educación de los menores cuyos padres o tutores estén económicamente incapacitados para hacerlo o carezcan de parientes obligados a proporcionar. Y por último, el artículo 62, que es interesante, cuando ustedes vuelvan a hacer la revisión constitucional, que señala que los menores abandonados, deficientes, físicos, mentales, descarriados o delincuentes están sometidos a una legislación especial de vigilancia, rehabilitación y protección. A nuestro criterio, la incorporación del término menores al lenguaje de la norma constitucional fue novedoso en esta Constitución de 1946. Sin embargo, si observamos el contenido del artículo 62, pareciera que incluyera como un mismo tópico lo que eran los adolescentes delincuentes y aquellos que estaban o deberían estar bajo la protección del Estado. En el artículo, ya iniciando con la Constitución de 1972, en plena vida panameña con un régimen castrense, el artículo 58 y artículo 59 de esta Constitución originaria de 1983 ubiquen la esfera de protección a la familia y los temas relativos a custodia, readaptación social de los abandonados, en peligro moral o en desajuste de conducta. Y quiero hacer el énfasis en readaptación social. Y por último, establece una obligatoriedad de crear una jurisdicción especial de menores que posteriormente debería conocer la investigación de la paternidad, el abandono de familia y los problemas de conducta. En cierta forma, creemos que la Constitución de 1972 creó algo bien importante, la garantía constitucional a una jurisdicción especializada y no solo una legislación a favor de los menores de edad en aquel momento. Otro tópico importante era el del artículo 27, que hoy es el artículo 28 de la Constitución vigente, según el cual los detenidos menores de edad estaban sometidos o deberían estar sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación. Esto abre la posibilidad, ante todo lo que había acontecido desde 1904 en adelante en la República de Panamá,
a establecer un régimen de responsabilidad penal para los adolescentes diferenciados del existente en materia de adultos infractores de la ley penal. El segundo elemento que nosotros podemos ver en este contenido recorrido constitucional es qué generó estas normas constitucionales. ¿Qué generó en materia de lo que fue posteriormente la creación de una jurisdicción en materia de niñez y adolescencia? ¿Qué fue lo que generó? Bueno, si nosotros hacemos el recorrido de 1904 a 1972, tenemos la ley 5 del 12 de octubre de 1908. Allí se dispone la construcción o adquisición de casas en la ciudad de Panamá y Colón para destinarla a detener y corregir temporalmente a los menores de ambos sexos que por su conducta desordenada den lugar a la detención. Nosotros sí tenemos que aclarar que esto no fue la primera vez que en Panamá se creaban estos centros. Ya desde 1889 existía desde Colombia la instalación del Hogar José de Malambo, que fue fundado en 1889. Posteriormente, en 1917, se elabora el decreto 99, donde se cerró la Escuela Nacional de Agricultura y se estableció en un lugar la Escuela Correccional de Menores en su lugar. En el 1926 se reforzó la institución. Se crea en alguna fórmula una escuela de trabajo para niños delincuentes, que el antecedente que nosotros pudimos encontrar fue precisamente el Reformatorio de Menores Justo Arosemena, que había sido creado por la Ley 52 del 9 de diciembre de 1930, que quizás fue la institución correccional más importante de mediados del siglo XX. Tenemos igualmente el Código Civil, aprobado en 1916, pero que entró en vigencia en 1917, que establecía que son personas, los individuos de la especie humana, cualquiera que fuese su edad, estirpe o condición o sexo. Esto es bien importante porque recordemos que ya mencionábamos que la Constitución de 1904, la parte que pudiéramos rescatar más importante para este antecedente histórico de la jurisdicción de niñez y adolescencia, era el concepto de persona, porque en persona estaban incluidos cualquier grupo etario en la República de Panamá. El Código Penal de 1922, que nos rigió casi por 60 años en la República de Panamá, no consideraba que la minoridad de edad fuese causal de inimputabilidad y establecía la edad mínima de responsabilidad penal en su artículo 54 en la edad de 12 años. Por supuesto, ya habíamos hablado de este tema y decíamos que la Constitución de 1904 era de corte liberal. Por consiguiente, literalmente se establecía: no se seguirá procedimiento criminal alguno contra quien no haya cumplido 12 años de edad. ¿Esto qué significaba? Que el resto de los niños y adolescentes mayores de 12 años podían ser sancionados penalmente con el Código Penal, y lo único en alguna fórmula, ¿verdad?, que se alcanzaba era cuando señalaba que cumplidos los 12 años, quien no llegaba a los 14 podía tener una disminución en la penalización. Igualmente los artículos 18 y 21, ¿verdad?, también establecían reducciones, pero seguía siendo absolutamente, ¿verdad?, imputable los que comprendían el rango mayor de 12 años. Quizás profundizando un poco, nosotros vemos la Ley 87 de 1941, que abordó los establecimientos penales y correccionales, profundizando las concepciones minoriles de la Ley 52 de 1930. Era una ideología en común. Si ustedes revisan ambas leyes, ¿verdad?, era común dos cosas: la creación de institutos y uno fundamental en Panamá, que muchos no lo recuerdan, el Instituto de Vigilancia y Protección del Niño, que cuando leemos el contenido nos damos cuenta porque este instituto tenía como una onda expansiva del asistencialismo en boga, producto precisamente de no construir el concepto de sujeto de derecho para los niños y adolescentes en la República de Panamá. Este previsorio de este instituto se creó en El Chorrillo y posteriormente fue el antecedente
de lo que llamamos Tribunal Tutelar de Menores. Se crea un Consejo Nacional de Menores mediante la Ley 56 del 46 y fue concebido, ¿verdad?, a cargo de en aquel entonces el Departamento de Previsión Social del Ministerio de Trabajo. De ahí ese enlace y ese antecedente que tiene Mitradel con el tema de la niñez y la adolescencia en materia de sistema carcelario en aquella época. Bajo la cúpula de la Constitución, férula de la Constitución de 1946, Panamá nunca llegó a tener un código de menores o código del niño como había sido anticipado en la ley 56, sino prácticamente normas de protección a la familia o que en la mayoría de los casos a mi criterio fueron inoperantes o simplemente disfuncionales. Y entramos a la jurisdicción. Con este antecedente histórico, constitucional y legal que nos encierra prácticamente una situación crítica para el reconocimiento de los derechos de la niñez, entra en un nuevo concepto de crear un ente que estuviera a cargo por tribunales en alguna fórmula, por jueces, ¿verdad? Su antecedente fue la Ley 24 de 1951, que bajo quizás el impulso de una gran mujer en Panamá, Clara González Perín, se logró la creación del Tribunal Tutelar de Menores por esta Ley 24. Sin embargo, seguía con ese concepto del asistencialismo social y una carencia de garantías y derechos que le permitieran al adolescente poder ejercerlos y, mucho más importante, reconocérselos a cabalidad. A partir del Código de la Familia, en el año 1995, en propiedad se crea la jurisdicción de niñez y adolescencia, que iba a ser ejercida por tribunales superiores, por tribunales, mire que digo en plural, de niñez y adolescencia y juzgados de niñez y adolescencia, y posteriormente, en 1999, con la Ley 40, se crean los juzgados penales de adolescentes y el juzgado de cumplimiento. Nosotros tenemos que reconocer que hemos tenido quizás la gran suerte de tener una experiencia, un recorrido dentro del órgano judicial, donde iniciamos desde el antiguo Tribunal Tutelar de Menores, que en aquel momento estaba a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia, hoy Ministerio de Gobierno, como jueces de menores. Posteriormente, con el Código de la Familia, pasamos a formar parte del órgano judicial y entra la jurisdicción como creación, ¿verdad? Como prácticamente una renovación de cuáles son los fundamentos de ella para ejercer las funciones a nivel nacional en varias causas. Por ejemplo, se elabora una estructura en propiedad y esa estructura en propiedad parte, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia. Sus tres salas indiscutiblemente tienen una relación directa con el tema de niñez. La sala penal en materia de lo que serían las casaciones penales de adolescentes, la sala civil en materia de lo que es lo relativo a las casaciones en materia de familia y la sala de lo contencioso administrativo cuando tiene que ver con la responsabilidad de Estado. Pero además de eso, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que tiene competencia para conocer habeas corpus, amparos, ¿verdad?, en relación a las decisiones que puedan ser tomadas o afectaciones que producto de estas decisiones se tomen en la jurisdicción de niñez. Está el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, que originalmente iban a ser dos a lo largo del país, quedó comprendido en uno con competencia a nivel nacional. Este Tribunal Superior cuenta con un equipo interdisciplinario que en un principio tenía prácticamente completo casi todas las disciplinas, ¿verdad?, que pudieran servir para mejorar y asesorar a los jueces en el tema de las decisiones a favor de la niñez y la adolescencia. Hoy en día solo se cuenta con psicólogos y trabajadores sociales. Este Tribunal Superior, ¿verdad?, esta estructura cuenta con tres tipos de jueces, ¿verdad?, en materia de rango circuital. Los juzgados de niñez y adolescencia, que hay uno en cada provincia y tres en la provincia de Panamá y uno en La Chorrera.
Estos juzgados de niñez y adolescencia están establecidos en Bocas del Toro, en Chiriquí, en Veraguas, en Coclé, en Herrera, en Los Santos, en Darién. Y aparte de eso, los juzgados penales para la adolescencia, que se encargan de procesar, ¿verdad?, todo lo que tenga relación con los adolescentes que hayan infringido la ley penal. Y los juzgados de cumplimiento, que son juzgados de ejecución. La primera juez de cumplimiento en la República de Panamá es la persona que les está hablando. Nosotros ejercimos las funciones de juez de cumplimiento hasta que posteriormente por concurso pasamos a formar parte del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. Pero esta estructura cuenta precisamente con el apoyo, el auxilio de las fiscalías y secciones especializadas en asuntos civiles, agrarios y de familia, las fiscalías superiores para adolescentes, la DIJ, medicina legal y todas las instancias porque la propia ley lo permite. Entonces, ¿cómo está prácticamente diseñado para que tengamos conocimiento de las materias que la jurisdicción de niñez y adolescencia en su conocimiento puede tener? Primero, de familia. A pesar de que Panamá tiene una estructura jurisdiccional de familia creada con el Código de la Familia y puesta en vigencia en 1995, la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia conoce a prevención materias relacionadas de familia como guardicrianza, régimen de visita, filiación, ¿verdad?, entre algunas otras, y conoce en materia de familia privativamente sustracción internacional, adopción, alimentos, específicamente en el caso de niños y lo que llamamos en alguna fórmula que son las pensiones alimenticias prenatales, o sea, antes del nacimiento. Los juzgados de niñez y adolescencia, aparte de conocer de familia, conocen igualmente temas administrativos, tránsito. Cuando se ve involucrado un adolescente en una colisión, en un accidente, ¿verdad?, automáticamente el caso pasa a niñez para que niñez en alguna fórmula pueda dictaminar si hay responsabilidad o no de parte de algún adolescente y de lo contrario lo remite a la instancia correspondiente para que ellos, en este caso los juzgados de tránsito, tomen las decisiones. Pero aparte de conocer de administrativo, también conoce de protección. Y esta es la parte quizás un poco más complicada. ¿Y por qué más complicada? Porque requiere prácticamente no solamente de la gran experiencia que el juez tenga en materia de niñez, sino el conocimiento pleno de la normativa que le permita tomar la mejor decisión en interés superior de esos niños. Los casos de protección son variados. El Código de la Familia los definía como menores en circunstancia especialmente difícil, que ya es un término a nivel mundial en desuso. Eran los niños que estuvieran involucrados en catástrofes, aquellos maltratados, aquellos abusados, aquellos niños trabajadores en condiciones no autorizadas por la ley y aparte de eso, los niños carenciados. Los niños carenciados que tenían que ver con aquellos que no se les abastecía de suma suficiente para su alimentación, que les denegaban el acceso a la escuela o que prácticamente las propias condiciones del hogar le impedían poder cumplir a cabalidad sus estudios por la carencia económica para la compra de libros, ¿verdad?, para otra serie de detalles. Y por último, bueno, los juzgados penales de adolescentes que atienden todo lo concerniente a los adolescentes independientemente del tipo de delito que cometan. Una vez que el Ministerio Público realice su investigación a través de los fiscales superiores de adolescentes, el juez penal tiene que tomar decisión. Tiene un control y el primer control que tiene el juez penal para adolescentes es el control en materia de las medidas cautelares personales. ¿Sí? Él tiene que entrar automáticamente a través de una remisoria que debe hacerle el Ministerio Público a valorar si la medida de una privación de libertad, la medida de una restricción de la libertad está apropiada o si hay otra alternativa que puede ser menos lesiva en ese momento para el adolescente. Y el juez de cumplimiento, que se relaciona directamente con la esfera administrativa en materia de lo que es los centros, cárceles de adultos,
áreas intermedias de cumplimiento de las sanciones que son impuestas y además de eso con la CENIAF para ver aquellas esferas de cumplimiento de la sanción que no pueda ser más lesiva de lo que se le ha establecido dentro de la sentencia dictaminada por los jueces penales, que no se le violen internamente sus derechos humanos, que tenga prácticamente con este concepto de derechos humanos, ¿verdad?, reconocido todos sus derechos, porque lo único que tiene un adolescente privado de la libertad, tal como su nombre lo dice, es restringido su movimiento ambulatorio. Está restringido a un centro, pero todos sus derechos de protección, sus derechos de sobrevivencia, sus derechos de desarrollo están plenamente vigentes aún con una detención. Esto tiene que vigilarlo el juez de cumplimiento, que también han recibido el nombre en otros países de juez de vigilancia o juez de ejecución. Y por supuesto, analizar un poco más esa competencia privativa. ¿Qué principios rigen esta jurisdicción de niñez y adolescencia? Hemos intentado resumirlos, porque créanlo que en las diferentes legislaciones, en el derecho internacional de los derechos humanos, pudiéramos encontrar muchos otros, igual en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como sistema regional de defensa de los derechos de todas las personas y muy en especial de la niñez y la adolescencia. Primero, el principio de unidad familiar. Ese principio de unidad familiar significa que el niño no puede ser visto aisladamente, que el niño tiene que ser visto dentro de su grupo familiar. Y ese grupo familiar, tal como lo establece la Constitución, tal como lo establecen las leyes en la República de Panamá, tiene un deber fundamental: proveerle a ese niño, a ese adolescente, las condiciones mínimas para que alcance su desarrollo integral. Y si esa familia se encontrase en una condición que le impide realmente poder proveerlo, entonces el Estado tiene que establecer los mecanismos para auxiliar, como lo dice la norma constitucional, y para este caso se ha creado lo que es la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, y los subsidios que puede estar otorgando no solamente el Ministerio de Desarrollo Social, sino a la vez el Ministerio de Educación o cualquier otro en la cual pueda propiciar y coadyuvar a que este niño pueda alcanzar la igualdad de derechos de los cónyuges. Esto es un principio muy claro en Panamá. Aquí no hay discriminación entre los cónyuges, ambos tienen derechos en igualdad y ambos tienen deberes. Y el libro primero del Código de la Familia le describe con claridad, y lo vieron ustedes en la licenciatura, la mayoría de ustedes que inician el ejercicio en el campo de la abogacía recordarán esos deberes y derechos que le enmarca la Constitución a ambos cónyuges. La igualdad de los hijos, 1941, confirmado en 1946, 1972, 3 constituciones que de manera clara señalan que aquí no hay hijos por fuera ni hijos por dentro. Hay hijos y todos tienen igualdad de derechos, todos. La protección de los menores de edad. Este es un principio fundamental que está establecido en el artículo 56 de la Constitución Política de la República de Panamá, y deber del Estado de alcanzar esta protección en todas las instancias y por supuesto en todas las áreas y dimensiones donde el niño la requiera: salud, educación, recreación, cultura, laboral. Tenemos el principio acusatorio, ese principio acusatorio que rige los procesos penales de adolescentes. El principio acusatorio significa que el juez no puede estar interviniendo, el juez tiene que ser, ¿verdad?, una persona imparcial dentro del proceso. Será la fiscalía, será la defensa del adolescente los que tendrán en alguna fórmula el protagonismo en las representaciones no solamente de la ciudadanía, sino de la víctima, el Ministerio Público y por supuesto la defensa del adolescente. Este principio acusatorio trae una serie, ¿verdad?, de principios adicionales que está establecido en el Código Procesal Penal en la República de Panamá y que después vemos cómo se aplica supletoriamente en la jurisdicción de niñez y adolescencia en los procesos penales de adolescentes. Tenemos otros principios fundamentales, ¿verdad? La oralidad, la inmediación, la celeridad. Y miren, este principio de oralidad fundamental.
Ya la ley 74 y 75 del 2015 establecían estos procedimientos de celeridad dentro de la administración de justicia, y la importancia de la oralidad nos lleva a nosotros a la virtualidad también, que es lo que prácticamente están recibiendo ustedes en este momento. No es una actividad presencial, pero ustedes están recibiendo una inducción a través de un mecanismo. Bueno, las audiencias, de conformidad con el nuevo esquema jurisdiccional, debe privar esa oralidad, esa inmediación, esa celeridad. El debido proceso, ya lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia insistentemente, igualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que está comprendido prácticamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, que producto de la aplicación del bloque de la constitucionalidad, nosotros podemos, ¿verdad?, verlo de manera clara en el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá. El incumplimiento del debido proceso puede dar lugar a lo que llamaríamos en alguna fórmula, quizás no sería el nombre correcto, ¿verdad?, sanciones como la nulidad. Está el principio de especialidad. Ese principio de especialidad que debe regir a lo largo de todas las competencias, el ejercicio de las competencias de la jurisdicción de niñez y adolescencia, no solamente en materia penal de adolescentes, sino en materia de niñez y adolescencia y en materia de ejecución o de cumplimiento de la sentencia. Pero hay algo más importante, ese principio educativo. Pretender tratar la situación de un adolescente involucrado en un proceso penal por supuestamente o por haber sido probado la infracción de una disposición del Código Penal, de un bien jurídico que ha sido tutelado en la República de Panamá, no debe llevar prácticamente a una sanción enérgica y erradicar ese adolescente de la sociedad panameña. Tiene que ser trabajado con el principio educativo, enseñarlo a la convivencia, enseñarlo a la responsabilidad sobre sus actos. Y por último, no por ser menos importante, sino por ser el más importante, el interés superior de la niñez y la adolescencia. Desde 1990, con la ley 15, por medio de la cual Panamá ratifica la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la hace ley de la República, el artículo 3 de esta convención nos mandata a nosotros que hay que trabajar, hay que repensar, hay que aplicar, hay que establecer políticas, planes en materia del interés superior de la niñez y la adolescencia. Vamos a ver ese marco normativo de manera quizás un poco resumido, porque crean lo que a veces las personas dicen, el Código de la Familia, la Ley 40, pero no sabe toda la legislación internacional y nacional que tiene que revisar un juez para tomar una decisión correcta en materia no solamente penal para adolescentes, sino en materia de niñez y adolescencia. Está la Constitución de la República de Panamá, está la Convención Internacional de los Derechos del Niño, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros muchos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque ya decíamos que al ser una persona, porque el niño es un ser humano, ¿verdad? Y no es un ser humano en miniatura, es un ser humano en alguna fórmula en todas las dimensiones que esta palabra represente. O sea que tiene los mismos derechos que cualquier adulto, pero aparte de eso, tiene derechos reforzados que le son propios por su minoridad. Está el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, las consultas que ha emitido el Comité Internacional de los Derechos del Niño, el convenio sobre los aspectos civiles de sustracción internacional, el convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. ¿Y por qué le mencionamos esto? Porque un juez tiene que ver todos estos detalles. En Panamá ha sido prácticamente un luchador en lo que ha sido la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, en la eliminación del trabajo infantil y, por supuesto, tenemos que entrar ya
en lo que es la plenitud del amparo del menor adolescente trabajador. Esto es bien importante en la República de Panamá y sobre esa base tiene que seguirse trabajando en la actualidad. Hay otras anexas, por ejemplo, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y se preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué importancia tiene esto? Tiene mucha importancia, porque cuando usted es niña, ¿verdad? Menor de edad, usted entra prácticamente a través de estar en uno de los grupos vulnerables, a través descritos por las reglas de Brasilia, pero aparte de eso, también puede ser discriminada por su propia condición de niña, y entonces el juez debe aplicar todas estas convenciones que ustedes puedan ver aquí. Y una de las últimas que no quiero dejar de mencionar es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nuestros grupos originarios tienen que ser respetada la condición de la niñez, tiene que ser respetada la forma de vida de ese niño dentro de su grupo cultural, siempre y cuando ese niño no resulte prácticamente cercenado en sus derechos, a los cuales tiene legítimo derecho. Tenemos igualmente en el marco legal nacional, en materia penal de adolescentes, la Ley 40. Esta Ley 40 ha tenido, yo creo que ya suficientes reformas. De una vez por todo hay que hacer una revisión integral de la Ley 40 para insertarle elementos que hagan verdaderamente viable ese principio acusatorio que mencionábamos al inicio cuando conversábamos sobre los fines sobre los que se sustenta y los principios sobre los que se sustenta la jurisdicción de niñez y adolescencia. Desde el 2001 ha venido surgiendo una serie de reformas. Está la Ley 38, la Ley 46 de 2003, la Ley 46 de 2006, la Ley 48 del 2004, la Ley 15 del 2007, la Ley 6 del 2010, hasta la última que es la Ley 87 de 2010. Pero además de eso tenemos que analizar la Ley 42 del 2016 que desarrolla la carrera penitenciaria, porque los custodios en los centros de cumplimiento, los custodios que vigilan a los niños, tienen que ser formados en derechos humanos. Tienen que conocer a cabalidad el rol que desempeñan en un sistema penitenciario. El Código Procesal Penal y, por supuesto, el Código Penal de la República de Panamá. Y en el marco internacional, yo les voy a dejar esto para que ustedes los analicen, porque si no nos iríamos mencionando todo lo que es la estructura legal, la estructura convencional sobre la que se sustenta, pero para que ustedes puedan ver que no solamente es la Ley 40, que la Ley 40 se sustenta sobre algunos criterios de interpretación, dentro de los cuales está el derecho convencional, dentro de los cuales está el derecho constitucional de la República de Panamá. Y entramos pues al tema de los procesos y procedimientos en esta jurisdicción. Vamos a iniciar con los de familia, posteriormente con protección y por último con algunos puntos clave, porque dar un curso de derecho penal de adolescente nos tomaría no 2 horas ni 1 hora, nos tomaría prácticamente varios días en un curso formal penal de adolescente, lo mismo que en materia de protección. Por eso que se llama inducción, inducirlos a ustedes a continuar el estudio de cada una de estas jurisdicciones, porque a la larga cuando ustedes van a ejercer en esta jurisdicción como la que estamos hablando hoy de niñez y adolescencia, deben de tener un panorama completo de la legislación que lo sustenta. ¿Cómo se piensa ese sistema de justicia de niñez y adolescencia? Bueno, yo pienso que hay una idea fuerza, que es el reconocimiento del interés superior de los niños y adolescentes. Y ojo con esto, hablar del interés superior no es mencionarlo en una decisión. Hablar del interés superior no es mencionarlo en una demanda. Hablar del interés superior es la serie de acciones que deben ser aplicadas a los casos concretos donde se vean involucrados niños como víctimas o como victimarios, para que les sean reconocidos sus derechos, para que les sean reconocidos sus principios que enmarcan la legislación que los rige. La segunda idea matriz es la protección de la familia. Yo siempre he dicho que el niño no puede ser visto aislado. El niño forma parte de una familia. Reforzar a la familia
es necesariamente darle al niño la posibilidad de un desarrollo en una familia pensada en que va a favorecer el interés de sus menores hijos. La tercera idea central son procedimientos distintos a los ordinarios, procedimientos que deben ser con mayor celeridad y que aún hoy en día nosotros insistimos que ya deben ser revisados nuevamente, porque estos procedimientos pueden no tener todo, ¿verdad?, lo rápido, no, ni de naturaleza mediatoria, como se presume. Y por supuesto, una cuarta directriz que tiene que ver necesariamente con lo que es el respeto de estos derechos. Vamos a ver ese reconocimiento del interés superior del niño. Artículo 3 de la Convención. Artículo 40 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En la primera se señala prácticamente el reconocimiento. Yo solamente voy a tocar un punto para que se den cuenta de la importancia del reconocimiento del interés superior del niño. Los niños tienen que ser oídos en todas las instancias. Así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia. No es a través necesariamente de un trabajador social. El juez en su inmediatez debe poder escuchar al niño de acuerdo a su edad, ¿sí?, de acuerdo a su madurez, pero es importante que el niño sea escuchado. Panamá ha ideado un sistema que es precisamente la representación del niño a través de un defensor público en funciones de defensor del menor. Y en materia penal, el defensor penal de adolescentes. Esto es importante porque deben ser los garantes de que se le respete sus derechos dentro de los procesos que se manejan dentro de la jurisdicción. Y es un mandato que da la ley. El mandato dice que las jueces y autoridades administrativas, al conocer de los asuntos familiares, concederán preferencia al interés superior del menor y la familia. O sea, el niño es la parte prioritaria en la familia. ¿Por qué? Yo siempre le digo a mis estudiantes en la Facultad de Derecho que inviertan. La familia es como un triángulo invertido. En virtud del principio de igualdad, ¿verdad?, de los cónyuges, están prácticamente horizontalmente en igualdad, pero al final está el niño. Y el niño está subordinado jurídicamente y es un dependiente económico de sus padres. Por consiguiente, no hay un principio de igualdad. Y eso lo tenemos que ir creando dentro de los grupos familiares. El segundo, prácticamente, que tenemos que entrar, ¿quiénes son los sujetos procesales? Estos sujetos procesales los vamos a ver general, pero cada uno forma parte de procesos diferentes. En materia de protección tenemos el juez o la jueza, el fiscal, ¿verdad? En algunos casos que pueden ser enviados para que emitan la vista correspondiente con relación o su opinión con relación al proceso. La policía de niñez y adolescencia, que coadyuva al juez como deber, tal como lo establece el Código de la Familia. La DIJ en las investigaciones. El defensor, sea particular o sea un defensor público en funciones de defensor del menor. La víctima, en los casos prácticamente de faltas de los adolescentes que manejan los jueces de niñez, o en materia penal de adolescentes, cuando ellos son victimarios, pero también pueden ser víctimas. Los querellantes en materia penal de adolescentes y el demandante y demandado en materia de niñez, protección, de niñez administrativo y de niñez, ¿verdad?, familia. ¿Cuáles son los procedimientos? No, el tiempo no nos va a dar para verlos individualmente cada uno, pero está el procedimiento común ordinario. No es el procedimiento que establece el Código Judicial en materia civil, es un procedimiento con mayor celeridad. Y yo siempre le digo, cuando doy esta clase de capacitación, que se fijen mucho en el término. En los procesos común ordinario hay traslado. Por consiguiente, tienen que fijarse mucho que aquí, a diferencia del Código Judicial en materia de los procedimientos ordinarios civiles, los términos varían. Y a veces se les pasa las contestaciones porque utilizan lo que establece el Código Judicial y no lo que señala el Código de la Familia. Importante también en el tema
de este procedimiento son los recursos, ¿verdad? El efecto del recurso. Como la mayoría de los procedimientos, los procesos que se manejan con el procedimiento común ordinario pueden hacer tránsito a cosa juzgada, entonces la apelación debe ser otorgada en el efecto suspensivo. Ese es otro de los puntos que deben ver. Y por supuesto el tema de la segunda instancia. La segunda instancia, en alguna fórmula, recuérdense que solamente pueden ser valoradas pruebas que el juez solicite para aclarar puntos oscuros dentro de la sentencia. Se manejan con el procedimiento común, la separación de cuerpo, el divorcio, la nulidad, la filiación, la impugnación de la paternidad o la maternidad, la adopción, las relaciones patrimoniales de los cónyuges. El otro tipo de procedimiento de familia es el sumario. Aquí también tienen que fijarse, aquí no hay contestación de la demanda, pero a partir de la audiencia, ¿verdad?, se observarán las mismas normas que para el procedimiento común u ordinario. Y aquí sí entra un tema en debate que yo he dicho que a la larga hay que mirar para una reforma. El tema de que en audiencia se puede corregir la demanda cuando ya las partes posiblemente han avanzado. Estos son los procedimientos que se manejan con el procedimiento sumario: los procesos, suspensión y prórroga de la patria potestad, constitución del patrimonio, emancipación, suspensión de la obligación de cohabitar. Nosotros solamente en materia de niñez trabajamos suspensión y prórroga, trabajamos la emancipación, la guardia y crianza, la venta o disposición de bienes de menores, como llamamos, el régimen de comunicación. Lo demás, en materia de matrimonio, fijación, lo maneja la jurisdicción de familia. Y entonces tenemos esos procedimientos que llamamos especiales: la declaratoria judicial de matrimonio de hecho, el proceso de alimentos, que ha sido modificado, ya no está como estaba originalmente en el Código de la Familia. Tenemos la Ley 42 de 2012, modificada por la Ley 45 del 2016, y un proceso especial de reconocimiento. Y ojo con este proceso, yo me voy directamente, ¿verdad? Ustedes leerán la declaratoria judicial porque esa ha quedado tal, pero en materia prácticamente del proceso especial de reconocimiento, como la persona, este es el que se realiza en el registro civil. Pero cuando esto se realiza en el registro civil o en las direcciones provinciales correspondientes, la persona es citada ya. Pero una vez que la persona no reconoce, no comparece o niega, se manda de esfera judicial, en este caso a la jurisdicción de niñez y adolescencia, y aquí hay un problema porque aquí no hay que notificar a la parte nuevamente. Entonces tienen que estar muy atentos ante la remisoria para la jurisdicción de niñez y adolescencia ante el juez competente. Y el procedimiento de protección. De partida les señalo que el Código de la Familia no tiene un procedimiento como tal definido en materia de protección. De allí la necesidad de una urgencia de una ley de protección integral con el fin de que se establezcan procedimientos claros, uniformes, donde la discrecionalidad sea limitada, porque tendríamos en alguna fórmula normas procesales claras en materia de proceso, del procedimiento de protección. Sin embargo, hay algunas normas, como lo van a ver ustedes aquí, donde prácticamente lo que yo rescato de lo que ha quedado en el Código de la Familia es la oralidad. La importancia que los procesos de protección se manejen oralmente. Y ahora, los juzgados de niñez, hay un proyecto en que prácticamente 5 jueces tienen la posibilidad de la virtualidad de las audiencias, y esperemos que en el año 2021-2022 se complete el resto de esa necesidad en los juzgados. Los procesos de protección no hacen tránsito a cosas juzgadas. Sin embargo, la imposición de medidas cautelares de protección tienen una duración de 6 meses, no son de naturaleza indefinida. Y aquí hay que tener mucho cuidado con el término de estas medidas, porque a veces la vida de los niños puede perderse en una medida cautelar de internamiento en un albergue, en una casa hogar, cuando realmente esa medida tiene una duración. 6 meses que puede ser prorrogable, pero no más. No puede prorrogarse indefinidamente. Respecto a todo lo demás, citaciones, etcétera, etcétera, las citaciones se rigen prácticamente por
el tema prácticamente del Código Judicial, todo lo correspondiente al Código Judicial, así que es bien importante el tema. Vamos entonces a ver un poco el tema de la parte penal. A ver, ¿cuáles son los fundamentos constitucionales en la responsabilidad penal de adolescentes? ¿Sí? La Constitución, la Ley 40, y ya veíamos ese recorrido constitucional y legal a lo largo prácticamente de la era republicana en la República de Panamá. El artículo 28 que denota una diferenciación en lo que sería el régimen de custodia, protección y educación de los menores adolescentes privados de la libertad. Pero, ¿es lo único? No. Nosotros tenemos un sinnúmero de leyes que les sirve de sustento, como ya indicábamos. La Ley 46 de 2003 que modifica artículos de la Ley 40, la Ley 38 del 2000 que aprueba el Estatuto de la Procuraduría y dicta algunas disposiciones que necesariamente afectan el tema penal de adolescentes, la Ley 15 del 2007 que dicta medidas de agilización de la instrucción sumarial en los procesos penales ordinarios y en los especiales de responsabilidad penal de adolescentes, la Ley 6 que reforma la Ley 40 sobre el régimen de responsabilidad penal y la última que fue la Ley 87 de noviembre del 2010 que modifica el texto, ¿verdad?, de la Ley 40 y crea nuevos despachos dentro de la jurisdicción. Tenemos 3 artículos que yo les quiero mencionar porque, como les dije al inicio, no nos da el tiempo, que ya se nos está acabando, para poder desarrollar un curso penal de adolescentes. Y eso sí, yo les recomiendo que lo tomen en algún momento. Pero 3 artículos para mí fundamentales. El artículo 5, el artículo 14 de la Ley 40, que vamos a desarrollar aquí. Y en ese artículo 5 habla del famoso principio del interés superior de la niñez y la adolescencia. Y yo no me voy al contenido inicial que describe cómo aplicar ese interés, sino al último párrafo de este artículo que dice: no podrá argumentarse insuficiencia de recursos humanos o financieros para desproteger, abusar o violentar en forma alguna los derechos de la niñez y la adolescencia. Esto es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos. No puede alegarse falta de recursos para decir que un derecho de un adolescente o de un niño queda desprotegido porque no se cuenta con los recursos necesarios para poder proteger a la niñez. Lo dice la ley. Lo establece la Ley 40 de 1999 con su reforma. El segundo, en alguna fórmula que a mí me llama, es precisamente el que tiene las finalidades de la Ley 40. Cuando a mí me hablan de un proceso penal, de una prácticamente responsabilidad de los adolescentes, yo siempre termino por decirles sí, son los mismos artículos que aparecen, los mismos bienes jurídicos protegidos del Código Penal, los que pueden ser violentados por un adolescente. Pero el tratamiento de ellos en un proceso penal de adolescente se rige por otros principios. La educación del individuo en los principios de justicia, ese es el primero. Educar al adolescente en principios de justicia, sin menoscabar el segundo, que es la defensa de la sociedad y la seguridad ciudadana. Y por último, alcanzar la resocialización de los adolescentes delincuentes que hayan violentado un bien jurídico protegido en el Código Penal. El de los criterios interpretativos. ¿Cómo debe ser interpretado la Ley 40? Y dicho sea de paso, mi criterio muy personal es que la Ley 40 no es un código procesal. Por eso es que este artículo 13 y posteriormente el artículo 14 nos llevan a nosotros a la amplitud de toda esta normativa que hemos estado revisando a lo largo de este pequeñísimo curso de inducción para nuevos abogados. El criterio interpretativo dice que lo primero que tiene que hacer un juez al interpretar una norma de la Ley 40 es revisar la Convención de los Derechos del Niño.
en atención a la normativa internacional, de forma que le garantice los derechos fundamentales que reconoce la Constitución, los tratados, los convenios, los pactos y demás instrumentos de derechos humanos suscritos por la República de Panamá. Pero no nos quedamos allí. Como no es un código procesal, como no se elaboró para regular todo lo que pudiera darse en un proceso penal de adolescente, como sí lo tiene el Código Procesal Penal actual en la República de Panamá, bajo esquema, ¿verdad?, de un sistema acusatorio. Entonces está el artículo 14, la supletoriedad. Todas las materias afines que no se encuentran reguladas en este régimen de responsabilidad penal para la adolescencia serán tratadas conforme lo establece el Código Penal, el Código Judicial y el Código Procesal Penal, siempre que sus disposiciones no sean violatorias a los derechos humanos. Y yo voy a concluir haciendo un señalamiento de 3 sentencias de la Corte con relación a este último punto en materia penal de adolescente. Estas sentencias de la Corte reciente, estamos hablando prácticamente de 2020 para acá, de 2019, 2020, incluso del 2021, señalan varios elementos. La primera, las audiencias orales en segunda instancia. La oralidad se mantiene a lo largo de la primera instancia, pero en la segunda instancia históricamente ha prevalecido la escritura. La Corte en varios fallos, yo menciono uno de esos fallos, el del 3 de septiembre del 2020 bajo la ponencia de la magistrada Ángela Russo de Cedeño, donde concede el amparo de garantías constitucionales al accionante, porque señala la Corte, y abro comillas, debido a que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia vulneró el derecho fundamental al debido proceso al pretermitir el procedimiento establecido al momento de conocer y resolver el recurso de apelación propuesto contra la sentencia tal del 2019 dictada por un juzgado de niñez y adolescencia en funciones de juzgado penal, al no convocar a las partes para la audiencia de argumentación oral. Esto es importante porque nos va indicando que ese avance que la Corte inició, que el órgano judicial, por decir más, inició desde 2015 con la Ley 74, con la Ley 75, posteriormente a través de lo que es la Secretaría Técnica de Modernización del órgano judicial y a través de los acuerdos de pleno que se han emitido, tiene que hacerse efectivo también en materia penal de adolescente. Dice la Corte, de ninguna manera puede mantenerse reticente y desconocer el procedimiento fijado en la ley, so pretexto que el tribunal colegiado afronta limitaciones de estructura y funcionalidad. Y agrega, las reglas procedimentales se encuentran establecidas de forma diáfana y deben ser acatadas por mandato de la norma superior. La oralidad tiene que prevalecer incluso en la segunda instancia. La segunda sentencia que para mí encierra los fines reales de este proceso penal de adolescente fue el criterio plasmado el 22 de febrero del 2017, en donde la Corte señalaba en ese momento que los procesos penales de adolescentes, las competencias son asignadas por la ley especial. Las competencias son asignadas por la ley especial. Y señala la Corte, si justamente quien aprueba lo hace en funciones de juez de garantía, claramente desatiende el contenido del criterio jurídico, puesto que no existe dentro de la Ley 40 de 1999 un artículo preciso que le asigne como atribución o competencia a los jueces penales de adolescentes la facultad de aprobar acuerdos, tal y como sí aparece en el Código Procesal para los jueces de garantía. Son temas que, si bien es cierto, se han manejado bajo un criterio de interpretación, la Corte ha ido aclarándolo. Yo los invito a que ustedes
se mantengan actualizados no solamente en el tema de la legislación, que es abundante, como ustedes han visto, en materia de aplicabilidad en la jurisdicción de niñez y adolescencia, sino que aparte de eso, ¿verdad? Comprendamos en la totalidad que la bibliografía que puede ser utilizada en esta jurisdicción no tiene límites. No tiene límites porque el contenido normativo que puede ser aplicado es innumerable, tanto en la legislación nacional como en el derecho internacional de los derechos humanos y con el refuerzo que realiza la normativa constitucional. Yo los dejo con un solo pensamiento: los derechos de los niños y adolescentes son derechos humanos. Y quienes han decidido la profesión de la abogacía, una yo diría, de los apostolados más grandes que hay por el mecanismo de defensa, y quienes ejercen las funciones de jueces en materia de niñez y adolescencia, tienen que tener como norte ese interés superior que solo lo alcanzamos cuando comprendemos y cuando aplicamos esos derechos humanos que los niños, niñas y adolescentes tienen en la República de Panamá. Muchas gracias por la atención que ustedes han prestado y yo estoy casi segura que ustedes van a quedar para seguir, ¿verdad? Ilustrándose en materia del contenido de la normativa, de los fines, principios de esta jurisdicción y de lo más importante, actualizarse con la jurisprudencia que emana de los dictámenes que se puedan dar en esta jurisdicción o con relación a los fallos de esta jurisdicción. Muchas gracias.